Se denomina horizonte temprano a la etapa comprendida entre aproximadamente el año 1500 y el año 200 a.C. Esta etapa, a su vez, se divide en dos momentos. El primero, el formativo medio, empieza con la aparición de la cultura chavín y culmina con la aparición de otras sociedades con características propias distintas a las de Chavín, y el formativo tardío, que finaliza cuando también finaliza la influencia de la cultura chavín. Chavín no fue un estado, sino que se trató de una cultura en común, compartida por diferentes pueblos, que abarcó una gran área de influencia y que debe su nombre al centro de la misma, el recinto arqueológico de Chavín de Huántar, ubicado en el actual departamento de Ancash, y del cual hablaremos en detalle un poco más adelante. La existencia de esta cultura fue descubierta en el año 1918 por una expedición a cargo del arqueólogo peruano Julio César Telo, quien la bautizaría como la cultura matriz de las civilizaciones andinas, lo cual no sería del todo cierto al, muchos años más tarde, haberse hecho descubrimientos de culturas más antiguas. Si bien hemos dicho que no se trataba de un estado homogéneo, la cultura chavín poseía una serie de características en común a lo largo de su área de influencia, como lo fue la existencia de una clasificación muy marcada entre los sacerdotes, jefes y autoridades de facto, poseedores de la mayor cantidad de los bienes, y el pueblo llano, quienes se ocupaban de la agricultura, la ganadería y eran, en general, la fuerza laboral en servicio de la casta sacerdotal, por lo cual es válido sugerir que se trataba de gobiernos teocráticos. La economía en estas regiones estaba en torno a la producción agrícola, la ganadera y el comercio a base de trueques entre los pueblos de la costa, de la sierra e incluso se especula que con pueblos amazónicos. Entre los principales cultivos se encuentran el maíz y la papa, además de una larga lista que incluye payares, palta, maní, cañagua, quinoa y demás. Se empleaban técnicas de canales de riego, así como en los primeros andenes. La ganadería, por su parte, giró en torno a la llama y a la alpaca, y también incluyó la crianza de cuyes. Los chavín trabajaron asiduamente en la orfebrería, procediendo de ellos un estilo muy característico que se generalizaría en los Andes. Trabajaron el oro, la plata y el cobre, y sus más emblemáticas obras se encontraron en Cunturhuasi, en el departamento actual de Cajamarca, recinto dentro del área bajo la influencia chavín. En cuanto a la textilería, la hicieron en base al algodón y la lana, pero no realizaron ningún gran avance en esta técnica. Donde sí que destacaron fue en la cerámica, la cual tenía tanto fines útiles como ceremoniales. Generalmente la hacían monócroma, de un solo color, grises, marrones o negras. Representaban tanto animales como seres antropomorfos, y solían tener forma globular y asa estribo. Pero donde sí que destacaron fue en la escultura. Existen tres grandes obras de la cultura chavín que nos serán muy ilustrativas para demostrar esto: la estela de Raimondi, el obelisco Telo y el lanzón monolítico. La estela de Raimondi fue encontrada a finales del siglo XIX, que, en palabras de Antonio Raimondi, investigador a quien la figura le debe su nombre, es de por sí un precioso monumento que da una exacta idea del desarrollo que había alcanzado el simbolismo, el dibujo y el arte de trabajar la piedra entre los antiguos indios. Es una figura de casi 2 metros de alto, tallada en una de sus caras, y representa a una deidad con varas en ambas manos que, desde entonces en adelante, será un elemento recurrente en todas las culturas andinas. Como curiosidad, podemos decir que esta escultura ha tenido mucha suerte a lo largo de la historia. Fue encontrada originalmente por un campesino, quien la usó como mesa, conservándola así por años de ser usada como simple material de construcción. Luego, ya estando en Lima, se salvó nuevamente durante el saqueo de Lima llevado a cabo por los chilenos durante la Guerra del Pacífico. En medio de este saqueo, cayó boca abajo, quedando la parte lisa boca arriba y siendo omitida así por los saqueadores. El obelisco Telo es una escultura prismática de casi 3 metros de alto, esculpida en 4 caras, que representa o a una deidad dual o a 2 deidades, llena de otros elementos como hombres, animales y plantas. Por todo ello es considerada la figura más compleja de la cultura chavín. Y finalmente el lanzón monolítico, una enorme figura de casi 5 metros de alto que aún hoy se mantiene en su ubicación original. Según la descripción de Ernst Middendorf, está cubierto por líneas onduladas que rematan en cabezas de serpientes, cuyo conjunto forma un grotesco rostro humano, con una boca abierta grabada mostrando los incisivos y los grandes y puntiagudos colmillos. Muestra una deidad, con características zoomorfas, cuya clave ubicación hace pensar que se trató de una figura clave en toda el área de la influencia chavín, un oráculo, ya que se encuentra en la galería central del templo viejo de Chavín de Huántar.
Y eso nos lleva al templo, al recinto central de toda la cultura, Chavin de Huántar. Ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, a orillas del río Mosna, en el departamento de Ancash, el complejo de Chavin de Huántar es el centro indiscutible de la cultura chavín, y así lo fue hasta la pérdida de influencia de la misma en los pueblos prehispánicos. El complejo destaca por su arquitectura monumental, y contiene estructuras construidas enteramente en piedra, y construidas presuntamente por etapas. El templo viejo, denominado así por su mayor antigüedad, contiene el mencionado lanzón monolítico y rodea a una plaza circular de un diámetro de 20 metros. El templo nuevo, más reciente arqueológicamente, tiene una base cuadrada muy precisa de 71 por 71 metros. Por sus dimensiones es denominado el castillo, y solía poseer en el alto de sus muros cabezas esculpidas que representaban seres humanos fusionados con animales, las llamadas cabezas clavas, de las cuales solo se conserva una hoy en día en su posición original. Este templo también presenta una entrada muy famosa, denominada el Pórtico de las Falcónidas. Además podemos observar al noreste del complejo la construcción más reciente de este, denominada Pirámide de Telo en honor al descubridor de la cultura como tal, Julio César Telo. Asimismo una plaza cuadrangular, en la cual se congregaban los diversos peregrinos que venían de todos los pueblos influenciados por la cultura chavín para consultar al oráculo, al lanzón monolítico que ya hemos mencionado. Para finalizar podemos cerrar con un par de conclusiones. Julio César Telo no se equivocaría al denominar a Chavín como la cultura matriz de las civilizaciones andinas, pues pese a que ella no originó todo, sí condensó y definió tradiciones culturales que perdurarían hasta tiempos incas. Las manifestaciones de Chavín, gracias a su influencia, constituyen verdaderos precedentes que trascendieron a través de varios siglos. Su papel como figura clave es indiscutible, tanto en lo artístico como en lo sapiencial, puesto que sus conocimientos técnicos de arquitectura, de matemáticas y de astronomía trascendieron también en el tiempo. Además, la influencia chavín no dependió de un estado en expansión, sino de la latente fuerza cultural de la misma y la fuerza mística, manifestada a través del oráculo del lanzón monolítico, que sirvió para atraer peregrinos que regresaron a sus pueblos imbuidos en cultura. Al respecto de este último punto, de cómo los chavín usaban la adoración de su oráculo principal para influenciar en otros pueblos, existe un documental muy interesante realizado por la National Geographic. Más información en la descripción. Además, al empezar, mencionamos dos periodos en el horizonte temprano: formativo medio, culminado con la aparición de otras culturas, y formativo tardío, en el cual finaliza también la influencia chavín. De aquellas culturas paralelas y de aquellas que sucedieron a Chavín en el escenario prehispánico hablaremos, pero será materia para otro video. Si el video te gustó, no te olvides de suscribirte, dejar tu opinión en los comentarios y compartirlo con tus conocidos. Conmigo será hasta la próxima ocasión.